Viñuela, fuiste uno de los conductores más populares de la televisión chilena, pero este verano te vimos de panelista en Chilevisión. ¿Aceptaste porque querías volver a la tele o solo por la plata? Bueno, agradecer la Fresia de Intrusos, que también está con nosotros esta noche. Primero que tengo que decir varias cosas. Una, con todo lo que me ha pasado el último tiempo. Que no ha sido menor. Que no ha sido menor, sí. Yo todos los años, desde que estaba en Mecano hasta que hice el Mucho Gusto también, me tocó trabajar en Viña, incluso en TVN también. Y creo que es una semana que es muy bonita, es entretenida, el festival es una cosa que yo creo que uno tiene el privilegio de poder estar ahí. Por lo tanto, cuando a mí me llamaron para hacer esto, me entusiasmó al tiro. Y voy a decir una cosa, yo hoy día, para mí las personas son mucho más importantes a veces que los espacios televisivos. Y quiero decir que la persona que me llamó personalmente para ofrecerme esto fue Carlos Valencia. Y es bien divertido porque Carlos Valencia es el productor ejecutivo de Primer Plano, programa al que yo he criticado y critiqué muchas veces. Incluso jugué en Fiebre de Viña con esto de decir, yo no voy a hacer farándula, la primera pregunta es farándula dura, me paro y me voy. Jugando. Bien. No fue así. Claro, no fue así. Pero la verdad es que lo que me ofrecía Carlos me pareció súper atractivo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio de ponerse en distintas veredas. Yo, desde que me fui a la televisión, la verdad es que sentía que hoy día como que me bajó el bichito. ¿Qué va a pasar si yo me siento en una silla y tengo a dos conductores que son los titulares, Claro. pero que yo tengo la posibilidad de tener una ventana televisiva ¿Qué te pasó? para poder mostrar mi trabajo? ¿Qué te pasó? Bueno, obviamente que primero hay un trabajo con el ego. Sí. Yo creo que el ego de los conductores, y todos lo sabemos, Martín, claro, después de haber sido 18 años protagonista en un programa como Mecano o Mucho Gusto, en fin, fue un ejercicio fuerte con el ego, porque la Fran y Julio tienen personalidades fuertes. Sin embargo, con los días, debo decir que formamos un súper equipo. Yo de verdad estoy súper agradecido del programa, pero además creo que es un equipo que trabaja súper bien. Hoy día encontrar estelares que funcionen en la televisión chilena, creo que hay súper poco. Vértigo es uno, Primer Plano es otro, digamos, Morandés es otro, pero son contados con los dedos de una mano. Y eso responde a tener buenos equipos trabajando detrás. José Miguel, tú hablaste de que habías vivido una etapa, y bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, muy dura. Sí. Después tú salías de TVN, tú sufriste una estafa. Una estafa gigante de todos los ahorros de tu vida. ¿Cómo has enfrentado eso y qué esperanza tienes de recuperar el dinero? Las esperanzas son bien difíciles. Mira, yo quiero decir varias cosas. Uno, a veces a uno le duele ver comentarios como que la ambición hace que tú inviertas tu plata en un tema y no lo hagas en un banco, por ejemplo. Yo nunca pensé en la ambición. Yo siempre viví, cuando trabajaba en la tele y ganaba mucha plata, porque la televisión es un medio que te paga muy bien, siempre viví con lo mismo y el excedente que yo tenía lo ahorraba. Y lo ahorraba precisamente pensando en que el día de mañana iba a tener hijos y que no quería que, ojalá poder darles todo lo que quizás yo no pude tener en un minuto. Y todo eso yo lo iba ahorrando y buscando mejores oportunidades de poder generar el día de mañana un buen pasar. Buen pasar que cuando me fui de TVN, lo primero que yo digo es, voy a tratar de estar un año tranquilo para ver qué hago y poder disfrutar a mi hijo. Y bueno, llevaba 3 meses y en abril me encuentro con esta historia que obviamente me cambió profundamente como persona. Yo creo Y que destapó Chan. Sí, sí. ¿Y Me qué cambió te- como persona porque al final siento que hoy día, más allá de haber perdido efectivamente una suma importante de plata, me di cuenta con el tiempo que la plata va y viene, que al final en la vida no es lo más importante, sí sirve para poder darle un buen pasar a tu familia, para poder pagar un colegio que hoy día es, perdónenme, una vergüenza lo que cuestan los colegios en Chile, es una vergüenza la educación en Chile. Y todo eso a lo que estamos acostumbrados hoy día. Vivimos en un país que se está transformando cada vez en un país más caro. Pero más allá de eso, yo siento que uno puede ser, yo he descubierto que he podido ser igual o más feliz que cuando tenía esa plata, porque esa plata al final nunca la disfruté. Siempre la ahorré, nunca la vi, nunca la aproveché. ¿Y te pesa eso, José? Que tal vez en ese momento, cuando tenías un colchón importante, estabas ahorrando para el futuro y cuando querías finalmente disfrutarla ya no existía y se había esfumado. Por supuesto, claro que duele mucho, pero hay cosas, Diana, que mira, yo he practicado un ejercicio importante el último tiempo, sobre todo también con el tema de mi hijo, que es que cuando uno siente que lo está pasando mal,
yo creo que es importante salirse un poquitito de lo que piensa uno y pensar que hay gente que lo está pasando peor que tú. Ya a mí, estos días que me ha tocado estar mucho rato en la clínica, y uno dice, claro, yo veo a mi guagua y la veo con un montón de cables y cosas conectadas, y obviamente que duele y es fuerte, pero al lado de nosotros hay una guaguita que la acaban de operar de un pulmón, hay una guaguita que tiene espina bífida, hay una mamá que lleva más de 1 mes y medio en la clínica y que cuando salga, lo primero que dice es que va a tener que irse a la Teletón. Yo creo que esos son casos fuertísimos. Lo que a mí me está pasando es lo que me tocó, y uno tiene que aprender a vivir con lo que a uno le toca. Y lo de la estafa es parte de lo que me tocó. Lo que sí creo que es importante es que el señor Chang, si se puede llamar señor hoy día, le liquidó la vida a más de 1.200 personas. Yo hoy día tengo 42 años, yo tengo la capacidad, tengo 2 manos, tengo 2 piernas, puedo salir adelante. Pero aquí hay personas de 75 años que tenían su plata, su jubilación metida, y que este señor sigue tomando vino en Malta y no viene a enfrentar la justicia en Chile, que creo que es lo que corresponde. Absolutamente, José. Yo creo que estamos esperando la extradición y que venga, por supuesto, a hacerse cargo de todo lo que tú me estás mencionando. Pero a mí me gustaría volver un poco atrás y de alguna manera analizar. Nosotros tuvimos la semana pasada sentado en esa misma silla a Julián Effelbein, otro gran animador junto contigo de la televisión. Y a mí, que estoy desempeñando ese mismo rol, me cuesta entender por qué una persona tan talentosa como tú no tiene espacio hoy. Y me gustaría revisar ese momento en que TVN, en realidad fue un mutuo acuerdo de tu salida, tú mismo lo dijiste en los medios. ¿Por qué sales de TVN? Hoy día, con la perspectiva del tiempo, mirando atrás, una persona talentosa, con muchos años de carrera, con mucho que entregar todavía. Bueno, yo tuve, primero, voy a partir desde que me voy de Mega, que mucha gente dice, pero ¿cómo te fuiste de Mega? Puta, que eres weón. Perdona que le digo con esas palabras, está en el diccionario, sí. Claro, ahora Mega que le da súper bien. Y ahora que Mega le da... No, y no solo eso, yo tengo que reconocer que tuve conversaciones con Carlos Heller en su minuto, en el cual él me pidió que me quedara en el canal, se portó súper bien conmigo, no tengo nada que decir. Y yo siempre dije que yo quería probarme cómo era romper el cascarón y salir. Yo estuve 15 años en Mega, nunca había hecho nada en otro lugar. Por lo tanto, si me hubiese quedado, creo que siempre habría tenido la duda del bichito de cómo es el mundo de afuera. Y creo que al final no me arrepiento de eso. Yo soy muy creyente y siento que uno tiene que arrepentirse de las cosas que dejó de hacer y no de las que hizo. Si yo no hubiese tomado esa decisión, habría estado toda la vida pensándolo. ¿Por qué crees que te fuiste de TVN, José Miguel? El tema TVN, mira, yo tuve 2 años muy buenos, casi 3, 2 años en que hicimos Apuesto por Ti, programa que se exportó a más de 10 países, le fue increíble. Jugados, era una ventana que tenía TVN a las 10:30 de la noche, los viernes, ventana que incluso, con todo el cariño a la gente en primer plano, pero peleábamos combo a combo, salíamos segundos, era un programa en vivo, muchos famosos venían, jugaban, lo pasábamos bien, pero la dirección ejecutiva del canal en esa época consideró que el programa no era viable para seguir al aire, consideró que algunos concursos eran un mal ejemplo para las mujeres, y lo más divertido de todo era que cuando sacan el programa del aire, el programa gana el Copihue de Oro por votación popular, entonces es una cosa que uno no entiende. Pero bueno, TVN pasó una crisis y yo fui parte de esa crisis. Yo asumo mi mea culpa, y mi mea culpa fue, creo yo, haber estado tremendamente expuesto en algún minuto en el canal, habiendo hecho 3, 4 estelares, cuando quizás debería haber hecho 1, y haber hecho un programa franjeado que al final se dio en el tiempo y que no pude hacer cuando yo realmente debería haberlo hecho. Pero ya está, vuelvo al punto, fue lo que me tocó, fue así. Hago mi mea culpa y yo creo que hoy día la televisión tiene otro escenario y no me da problema. Yo fui feliz, 18 años de mi vida, pude hacer todas las cosas que yo hubiese querido hacer y más, por lo tanto no tengo ninguna deuda pendiente con la televisión de hoy. Gracias, José Miguel.